Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le habla Fernando Garzón Orellana del programa Solidaridad a través de Informe Ecuador, transmitido a través de los medios, canales prestigiosos y alternativos de la Unión Nacional de Periodistas, dirigido por el licenciado Richard Sellán, presidente acá en el Guayas. Bien, hoy, 13 de mayo, vamos a tratar el tema referido a lo que es la guerra, aunque desde una óptica diferente. Es ubicar claramente el rol que tienen los sectores financieros de todo el mundo, en especial de Europa y de los Estados Unidos, en cómo ellos visten las guerras, cómo lo estructuran las guerras, cómo se aprovechan de las guerras, de cómo la inciden, impulsan, inducen las guerras, como parte, y esa es la que vamos a profundizar hoy, como parte de un sistema de desarrollo, avance y monopolio del capital financiero internacional. Por eso hemos denominado, porque esto genera muchas muertes, muchas tristezas, y el nombre es cómo los financieros visten a las guerras. Y nos vamos a referir fundamentalmente a dos familias. Obviamente hay más familias banqueras, financieras, pero para motivos de exposición nos vamos a concentrar en la familia Rockefeller y la familia Rothschild. Y vamos a derivar cómo estas familias durante siglos han logrado efectivamente dominar el aparato mundial referido al manejo de la economía sobre la base del manejo financiero, por no decir de la usura. Veamos entonces esta nueva visión sobre el desarrollo del capital y de la pobreza en el mundo. La siguiente. Y hablar de estas familias suena como que estamos hablando de alguna novela, de algo inventado, de algo que nunca existió. Pero tenemos a nuestro favor a Lenin Ilich, el dirigente de la Revolución Rusa. Escribió un libro que fue un avance en el concepto sobre el marxismo, el imperialismo, fase superior del capitalismo. Y él menciona expresamente en uno de sus textos, que se convierten en textos referenciales claves para comprender la dimensión del carácter financiero de la economía mundial, cuando nos precisa el rol que tienen ingleses y alemanes en América del Sur. Una cantidad de bancos alemanes que tienen sucursales en América del Sur. Inglaterra y Alemania en el transcurso de los últimos 25 años han invertido en Argentina, Brasil y Uruguay 4.000 millones de dólares aproximadamente. Lo comentamos en un programa anterior. También habíamos ubicado con claridad que eso estaba relacionado también con el rol que tuvo la familia Rothschild o los banqueros Rothschild en el Ecuador como parte de un manejo de inversiones y de préstamos, principalmente a sectores potentados que perdieron sus riquezas, sus casas, sus industrias a raíz del gran incendio en Guayaquil. Eso fue a principios del siglo pasado. Vale también señalar cómo esto está relacionado con el tema del petróleo, que ahora parece que es un tema común y permanente. Dice Lenin, el mercado mundial del petróleo, escribía en 1905, se halla todavía actualmente repartido entre dos grandes grupos financieros, el Trust norteamericano Standard Oil de la Rockefeller y los dueños del petróleo ruso de Bakú, es decir, los Rothschild y Nobel. Ambos grupos están íntimamente ligados entre sí, pero su situación de monopolio se haya amenazado hace ya algunos años. Y hay otra frase donde dice Rockefeller y Morgan, vamos a ver ese apellido Morgan, son los que dominan sobre el capital de 11.000 millones de marcos. Bueno, lo importante de esta referencia es que ya al principio del siglo pasado, ya Lenin, sobre la base de las teorías del marxismo, había planteado claramente el rol que tenían estas dos familias, dos apellidos, en el contexto de la economía del mundo e incluso particularmente en Sudamérica por los datos que hemos compartido. Pero sigamos viendo dónde más aparecen estas familias. Y claro,
no es de sorprenderse, porque estas dos familias tienen algo en común. Nacieron, se originaron hace algunos siglos. Sí, suena imposible de creerlo, pero por ejemplo, la familia Rockefeller, donde tenemos ahí la siguiente, por favor. Tenemos ahí en la imagen, precisamente, en la parte inferior, tenemos los primeros Rockefeller que en 1799 a 1877 fundaron el Bank of the Manhattan Company. Luego pasó a ser el Chase National Bank, pasó ya para 1955, 1961 el Chase Manhattan, y luego finalmente en el 2005 se junta, se fusiona con otro banco y con otra familia, Morgan, y constituyeron lo que ya para el presente ya es un referente mundial claro de dominación como parte de los grupos financieros mundiales, el JP Morgan Chase. Esta familia es Rockefeller. Y por otro lado, la familia de Rothschild. Asimismo, los orígenes de la familia Rothschild se remontan a la Judehache de Frankfurt en la década de 1450. Mayer Aschel Rothschild, 1744-1812, sentó las bases sobre las que sus 5 hijos y sus descendientes contribuirían un imperio bancario en toda Europa, estableciéndose en Viena, Londres, París, Nápoles y así como en Frankfurt. ¿Qué hay de común de estas dos familias? Provienen de la misma zona del norte de Europa. Esto es, son poblaciones que originalmente se habían desplazado, migrado de una zona central de Europa y parte de Asia, y que de ahí se desplazaron hacia el norte de Europa. Todos tienen apellidos que son de Polonia, de la misma Alemania. Algunos cambiaron el nombre, pero algo también tenían en común. Profesaban la misma religión, o sea, la judía, porque estas poblaciones que habían migrado asumieron en un momento de la historia de Europa convertirse al judaísmo. Eso también en parte era común, aunque los Rockefeller derivaron luego a la posición de lo que es del cristianismo. Vamos viendo entonces que las dos familias principales que de una otra manera inciden en la economía financiera del mundo tienen esta particularidad. Por cierto, ninguno de las dos familias son originarias de la tierra palestina. Podríamos decir también que están matando ellos a los semitas, o sea, a los originarios habitantes de Palestina. Así es. La siguiente. Pero vamos profundizando porque en otro momento de la historia se vuelve a presentar y en momentos muy críticos y claves de la economía del mundo. Y vamos un poco a ir aterrizando en el tema financiero. Porque en 1973 el gobierno de Nixon establece bajo la asesoría de un personaje siniestro, Kissinger, y con el apoyo del sector bancario de los Rockefeller, de cual Kissinger había sido asesor de la familia Rockefeller. Kissinger se convirtió, como sabemos, en uno de los grandes autoridades, no solo políticas, sino incluso financieras. En este texto de su autobiografía, entre otras cosas, menciona lo que es el desenlace final del cambio del patrón oro al patrón dólar. Hago esta referencia porque decir patrón dólar significa ahora un poco descubrir las entrañas mismos del manejo del capital financiero y su incidencia en las guerras. En este momento que estamos hablando, 1973, lo que se llama el acuerdo de Bretton Woods, que es un pueblito en Estados Unidos en donde se reunieron dos personajes para concretar lo que fue pasar del patrón oro al patrón dólar, o sea, sustentar la economía, las transacciones económicas, financieras, los intercambios, etcétera, no con el oro como respaldo, sino con la moneda, el dólar. Y miren lo que dicen estos dos personajes, no solo Kissinger, sino también Pompidou.
con quien presidente de Francia, dirigente y autoridad de Francia, establecieron finalmente un acuerdo porque había una confrontación de intereses económicos entre la familia Rockefeller y la familia Rothschild. Eso era en la práctica, porque Pompidou estaban en contra, en este caso la familia Rothschild de Europa, de establecer este patrón de la moneda del dólar. Después de todo era moneda de los estadounidenses. Y eso derivó en un conflicto con Europa, con los países de Europa. Y al final quien le dio mayor preeminencia para negociar el acuerdo, para superar este conflicto de cambio de la economía del mundo que iba a influenciar mucho en las próximas décadas, quienes tuvieron a cargo la decisión final del acuerdo fue Pompidou, alto autoridad financiera del banco Rothschild, convertido en autoridad política en Francia, y por otro lado Kissinger, alta autoridad política pero también financiera, bajo la potestad, obviamente en el marco del gobierno de Nixon, pero realmente puesto y difundido y promovido por la familia Rockefeller. Hay solo una frase que nos permite un poco ubicar de su propia autografía. Decía: Pompidou estaba también ansioso por ser considerado como el principal arquitecto de un acuerdo, y resultó que una solución a la crisis monetaria fue negociada entre Pompidou, experto de finanzas y banquero profesional, o sea, de la banca Rothschild, y un neófito. O sea, Kissinger se consideró neófito, lo cual también posiblemente se consideró neófito en cómo matar gente, porque él fue responsable de las matanzas en el Cono Sur. Sí, un neófito, falso. Porque Kissinger desde 1950 trabajó para David Rockefeller del Chase Manhattan Bank. Ese era el neófito que él decía. Los dos representantes de los principales bancos de Europa y de Estados Unidos concretaron a final de cuentas el acuerdo de Bretton Woods, como se llama, que determinó la preponderancia y la dominancia del dólar en el mundo. Claro, dice el propio Kissinger, un poco para superar las circunstancias que ya se estaban concretando de este acuerdo, que estaba dispuesto a aceptar nuestro alejamiento del patrón oro limitado. Ese era un poco el criterio que Pompidou, por interpretación de Kissinger, había ya establecido. Pues vemos entonces de esta referencia de familias, referentes comunes de origen, referentes comunes de actividad, en este caso financiera, y vamos a ver cómo deriva en el tema del manejo financiero. Habíamos dicho el JP Morgan, tiene unos antecedentes, un poco para ver con qué banco estamos hablando. Pagará 332 millones de dólares por el escándalo del fondo de MDB. Esto fue entre los periodos de 2009 y el 2014, el mismo JP Morgan Bank, o sea, vinculado a la familia Rockefeller, porque aquí dice que pagará 1.400 millones en ringgits, y así va desglosando. Millones de euros son 332 millones de euros, a Malasia para extinguir toda responsabilidad presente y futura relacionada con el escándalo del Fondo Soberano Malayo, que desvió y lavó al menos 4.500 millones de dólares entre el 2009 y el 2014. Lavó, eso está asociado directamente con el manejo, entre otras cosas, incluso del narcotráfico. Entonces vamos viendo que hay referencia, no solo a nivel mundial, sino que en La Hora, periódico en el Ecuador, han demostrado este periódico un dato que nos parece importante tener en cuenta. BlackRock, Vanguard y Fidelity concentran la deuda en bonos del Ecuador. O sea, estamos hablando de los otros bancos que están relacionados con estas familias que hemos ya indicado, y que sucede que son los que concentran nuestros bonos, los bonos de Ecuador, como en muchas partes de nuestra América. Ojo, cuando hablamos de deuda, tenganlo presente, porque es parte de este sistema integral grave que se está presentando ahora y que generan cómo visten las familias bancarias las guerras.
La siguiente. Okay. Y ahí un poco... Ya. La siguiente. A ver, perdón, manténlo un ratito la anterior. Vuelvo a la 5. Sí. Sí, me había olvidado indicar algo que me parecía importante, porque estos bancos y otras empresas son los que han participado directamente en los procesos de genocidio en Gaza y en Cisjordania también. O sea, ahí está BlackRock, Vanguard, está también Lockheed Martin, que son las industrias militares, están también la IBM, Hyundai, Volvo, o sea, todas estas empresas que ustedes ven del lado derecho han estado comprometidas directamente en la economía y en el desarrollo de las guerras contra los palestinos, con una particularidad. Todas estas empresas, mencionadas por Francesca Albanese, la relatora de las Naciones Unidas sobre la situación en Gaza, todas estas empresas, igual que en muchas partes de nuestra América, también están presentes en nuestros países, también en el Ecuador, por supuesto, todas sin excepción. Entonces vamos viendo que hay un vínculo directo entre la economía y estos aspectos críticos del desarrollo de la humanidad. Ahora sí, la siguiente. Digamos que esto ha sido una introducción, la siguiente. Porque aquí vamos un poco al centro de la explicación que quería compartir. Héctor Giuliano fue entrevistado hace 2 días por Pedro Páez, que fue ministro de Finanzas, de coordinador de Economía en el Ecuador en el periodo del gobierno de Rafael Correa. Y Héctor Giuliano es un experto en temas financieros, argentino, y nos permitió conocer lo que podríamos decir es parte de la explicación del por qué se está dando estas guerras. Habíamos mencionado en algunos programas anteriores que era evidente que en estas guerras quienes estaban llevando todos los grandes beneficios económicos, independientes del resultado final de la guerra, eran las empresas, las industrias militares. Habíamos mencionado también que eso estaba asociado también a las industrias de la informática, de la inteligencia artificial. O sea, mientras se morían miles de gazatíes, otros muy pocos, que tenían el monopolio de la economía del mundo, también invertían en Gaza, invertían en Cisjordania y ganaban millones de millones. Hemos ya hablado de esto anteriormente, pero vale tener como referencia, porque ahora tenemos otro factor, que aunque ya termine ahora la guerra, por decirlo, ya hay beneficiarios, más allá del resultado del acuerdo, si es que hay. Porque sucede, y este es un elemento clave, ¿por qué se generan las guerras? ¿Cómo se articula el manejo del capital? Y hay un elemento clave. Todos los referentes que hemos indicado son sectores bancarios, sectores financieros. Sectores financieros en que para obtener una ventaja de la economía necesitan hacerlo en forma específica, induciendo guerras, crisis y caos. Porque en guerras, crisis y caos se produce un fenómeno económico importantísimo, en donde los beneficiarios son el gran capital financiero. Y aquí hay una propuesta que es lo que se llama la función típica del desplome o la triple curva de LaRouche. El autor, un economista muy conocido hace algunos años en Estados Unidos, es una herramienta de modelaje económico desarrollado por Lindo LaRouche, en donde él señala que mientras los agregados financieros, lo que estamos viendo como una curva que se expande y se extiende hacia arriba, esos agregados financieros, que es el volumen del dinero financiero, la deuda, los derivados, los activos especulativos, en tiempos de caos y crisis se elevan hacia, no al infinito, pero en forma realmente espectacular, y a la par también los agregados monetarios. Estamos hablando de la emisión del dinero físico por parte de los bancos centrales, porque el proceso derivado a la inflación que se va dando en los caos,
al aumento de los precios por las guerras, estamos viviendo en el caso del petróleo, evidentemente eso es de un gran beneficio. ¿Por qué razón? Porque a la par de eso se produce un estancamiento, una limitante de lo que es la producción física económica, que es la curva inferior, que tiene un ritmo descendente acelerado de la producción física real, el empleo y la infraestructura. Y en ese marco, los que tienen miles y miles de millones de dólares prefieren, mejor dicho, inducen. ¿En qué sentido? Porque si estos banqueros tienen, por decirlo, $1 millón, la pregunta es, ¿van a prestar a alguien que va a producir, por decirlo así, carros? ¿O prefieren que haya una crisis porque prefieren mejor tener el carro, tener ese dinero, controlar el manejo financiero, y como se produce este aumento exponencial vinculado al asunto financiero, eso está generado, entre otras cosas, por la inflación, y eso a su vez hace que el valor de las deudas que tienen empresarios, que tienen los pueblos, que tienen los estados con sus deudas públicas, se aumente también exponencialmente. Se produce también otro elemento. En ese proceso también de crisis, las empresas medianas, pequeñas, pasan a ser limitadas o excluidas porque se concentra más el capital y se produce más monopolio. Ese es un diseño clásico que ya Carlos Marx lo hizo en su momento, el proceso de monopolización de la economía cuando hay sobreproducción. Sí, esa es la tesis marxista, que mientras más se produce, en algún momento eso entra en crisis porque la capacidad en el mercado no logra cubrir tanta producción. Entonces necesitan estos sectores financieros que controlan de una u otra manera la economía inducir caos y crisis, porque tienen doble beneficio. Logran que las personas que están endeudadas y los valores referidos a lo que son algunos pasivos, puede ser lo más evidente, por ejemplo, las deudas de los países, principalmente del tercer mundo, donde se afecta más directamente, sencillamente suben sus valores y por lo tanto sus deudas, sus obligaciones ante los mismos sectores financieros que hemos mencionado. Y además logran concentrar más el capital, logran tener un mayor monopolio, logran excluir a algunos competidores, y eso es parte de la dinámica natural del capital. Por eso hemos dicho en algunas ocasiones, lo que estamos viviendo ahora es una especie de reestructuración de las formas de dominio del capital. Y para eso tienen que atacar países, tienen que atacar pueblos, porque es parte del manejo de esta inducir caos y crisis. La siguiente. Y es tan evidente esto, porque BlackRock y Vanguard, que son uno de estos sectores financieros, que son grandes inversiones, fondos de inversión, que controlan en muchas partes del mundo a la economía, en muchos campos incluso de la industria, determinan entonces sectores o procesos de dominación y de mayores monopolios. Y aquí lo que señalábamos anteriormente, que la guerra de Irán y la desintegración controlada de la economía mundial se está produciendo en este momento. Esto lo menciona Dennis Small, un analista internacional en campo económico muy capaz, que en donde demuestra, a partir de estudios y análisis hechos por otros expertos, el cómo se está dando este proceso de desintegración controlada. O sea, no solo que generan el caos estos sectores financieros, sino controlan el caos para así un poco regular el proceso de lo que es, y así le llaman, desintegración controlada de la economía mundial. Y aquí hay un dato referido a lo que se ha señalado. El Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, el think tank más importante de establishment financiero en Estados Unidos, elaboró una serie de estudios en el 1970, proponiendo la desintegración controlada de la economía mundial. El entonces presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, pronunció una conferencia en Londres en el noviembre de 1978, donde reafirmó esa política. Una desintegración controlada de la economía mundial es un objetivo legítimo para los años 80.
Para lograrlo, Volcker aumentó la tasa de interés a 21.5% para 1981. No olvidemos que ya estamos en el periodo donde el dólar era el patrón para el manejo financiero mundial. O sea, tenían no solo el control de la moneda, sino también tenían el control del caos y el control también de esta desintegración controlada, aunque suena una repetición. E incluso uno de los genios, por decirlo así, uno de los autores de este proceso consciente asumido es de Stephen Miller, quien fue presidente del Consejo de Asesores Económicos de Donald Trump y recién el 16 de septiembre de 2025 lo fue puesto ahora en la Reserva Federal de los Estados, de la Junta de Gobernadores de los Estados Unidos. O sea, puestos claves. Con lo cual podemos señalar, ¿parecerá Donald Trump un payaso? Sí. ¿Parecerá un tipo desquiciado? Sí. ¿Parecerá un tipo degenerado? Bueno, eso no parecerá, es un degenerado. Pero sigue siendo Donald Trump y sigue siendo parte de este manejo financiero internacional asociado a la gran industria militar. Porque este personaje que hemos señalado, Steve, es precisamente quien con este consejo de asesores económicos modeló lo que iba a ser el proceso que ahora estamos viviendo. Este proceso de inducir caos, guerras, de confrontaciones y luego posibilitar una desintegración controlada de la economía mundial, de tal manera de poder hacer un nuevo ciclo, un nuevo periodo del desarrollo del capital y del capitalismo. Aunque claro, ya vamos a ver que eso hay otros actores que no lo están permitiendo. Pues bien, la siguiente. Y hay actores un poco complicados. Elon Musk es un sector también de la economía financiera, pero asociado directamente a los grandes contratos de cohetes, de naves espaciales, de control también, incluso con inteligencia artificial, pero que tenía broncas, por no decir conflictos, con otros sectores que están en la misma rama de la economía, quizás no tan avanzados como el caso de Elon Musk, que fue parte del gobierno de Trump, porque el propio Musk decidió demandar a la NASA por el contrato a la empresa rival de cohetes Kestrel para la estación espacial, que son la madre de los contratos, porque lo estaban dando sin licitación competitiva. Dice Musk, con todo lo que habían hecho estaba mal y era corrupción, lo dice Musk, atacando, como quien dice, a las principales empresas que han tenido millones de contratos, como a Lockheed Martin, que lo mencionamos en el caso de Palestina, que es la clásica control que tiene la economía a través de estas grandes empresas, y lo hacen a través del propio Estado. Y dice así: a Musk le preocupaba que los modelos de inteligencia artificial en manos de Microsoft y de Google pudieran ser políticamente adoctrinados, porque él llamaba el virus woke. Eso lo dice en la página 682 del autor, ahí tenemos el libro, que con la autorización de Elon Musk escribe estos aspectos. O sea, ahí hay una bronca con un sector de la inteligencia artificial y también vinculado a lo que es el desarrollo de la gran industria aeroespacial. Palantir, ya vamos a hablar más adelante para ir concluyendo también el rol de Palantir y sus grandes propietarios. Pero desde el otro lado también hay una oposición, entre otras, ya vamos a precisarlo de Irán, porque incluso el Papa pide una reducción de la deuda de los países pobres en el Jubileo Vaticano 2025, ese fue el año pasado. ¿Por qué lo incorporo? Porque él mismo dice: cancelemos de las deudas injustas e insolutas y saciemos a los hambrientos. Evidentemente él no era economista, pero tampoco era ingenuo. Evidentemente no era un político, pero tampoco dejaba a un lado el concepto de la política y el manejo del mundo. Él sabía, por supuesto, este tipo de modalidades de incursión de los grandes monopolios en la economía mundial
porque la afectación más grave que tiene estos procesos de inducir guerras y generar inflación, subida de intereses, afecta principalmente a los países del tercer mundo, que se llama, o del sur global, como también se indica ahora, porque tienen grandes deudas, y mientras más deudas públicas tienen, mayor son los beneficios futuros de las grandes empresas financieras del mundo, por una simple razón: la deuda implica, a subir los intereses, el aumento del valor a pagar. O sea, es un gran negocio para los propietarios de las deudas. ¿Quiénes son los propietarios de las deudas? Ya lo dijimos: BlackRock, Vanguard y otros. O sea, los mismos. O sea, parece una tomadura escolar, pero es cierto. Los mismos que inducen a las guerras son los mismos que se benefician no solo de la producción armamentista y otros, sino incluso de la crisis vinculada a la inflación y vinculado a la subida de intereses, porque ellos son los que controlan estos pasivos, estos agregados financieros que se llaman, y por lo tanto son grandes beneficiarios. O sea, es un negocio redondo lo que han hecho por varios siglos, incluso en las guerras napoleónicas. Es parte de una dinámica, casi un clásico manejo de la economía mundial. La siguiente. Y hay procesos contraproducentes. Peter Thiel estrecha lazos con Milei en Buenos Aires. Estamos hablando del principal propietario, dueño de Palantir. Ya lo hemos mencionado varias veces, ahora ya se ha generalizado el conocimiento de Palantir, el experto en inteligencia artificial, y ha participado en la matanza en Gaza y participa ahora en muchos países del mundo, concentrando información y datos para a su vez compartirlo y desarrollar nuevas formas y prácticas en la economía y en el manejo de los estados. Peter Thiel estrecha lazos con el que se ha declarado oficialmente el presidente más sionista del mundo. Está en Argentina, ha sido ya ubicado, ha comprado terrenos muy vinculados al proceso de la Patagonia, adquirió una casa de $300.000 provisionalmente, se supone que va a estar 2 meses, ya está por concluirse, y es, como se dice, uña y sucio con Milei, evidentemente. Pero también estamos viendo que hay otros referentes que nos empiezan a indicar cómo se está expandiendo el mal y cómo entonces eso produce efectos directos sobre nuestros países. Audios revelan que Israel pagó la liberación de Juan Orlando Hernández y que Trump lo está ayudando a regresar a la presidencia. Seguramente algunos ya conocen, porque en audios de WhatsApp, Signal y Telegram, publicado en exclusiva por el canal Red de Honduras, destapan una porción de corrupción. Este personaje fue presidente efectivamente de Honduras y fue acusado de narcotraficante, de lavado de activos, y fue acusado incluso en el propio Estados Unidos. Cayó preso, fue enjuiciado y la sentencia determinó cerca de 40 años que debería permanecer en cárceles americanas. Y Donald Trump lo indultó, y ahora se conoce que ese indulto vino, por un lado, financiado como pagos de soborno a grandes autoridades de Norteamérica, todavía no se sabe cuáles son, y financiados por un círculo de rabinos reunidos de presas con la autorización de Netanyahu. Eso lo dicen los propios autores de estos procesos, en los audios revelados por Canal Red, de Ignacio Ojeda y Pablo Iglesias. Y ahí está clarísimo que pagaron cientos de miles de dólares para que sea indultado. O sea, parece que es un negocio los indultos. Pero no solo eso, sino que además en esos procesos de negociación lo dicen abiertamente, que han hablado con el propio Netanyahu, que han hablado incluso con autoridades de los Estados Unidos, que han hablado con representantes incluso de sectores vinculados al tema de armamento y otros, porque han prometido que se pueda construir una nueva
base militar más grande de la que existe actualmente, que es Palmerola en Honduras, que tuvo un rol determinante en la contraguerrilla, en los procesos que se dieron en América Central. Pues bien, ahora están comprometidos a realizar la entrega total de terrenos y otras subvenciones y también sacar impuestos para que puedan construir directamente para una base de los Estados Unidos en Honduras, y que además van a hacer obras de infraestructura inmensas, el canal nuevo que se tendría que abrir entre el Caribe, el Pacífico, transoceánico que se llama, y ya lo han comprometido que sería con la General Electric, lo dicen en los audios, no hay cómo perderse, dicen con quién han hablado para eso. O sea, estamos hablando de un acuerdo a alto nivel de movimientos de manejo financieros y también de lavados de dinero, de transferencias de dineros entre grandes autoridades y comprometidos grandes dignatarios, incluso muy conocidos a nivel mundial, como el propio Netanyahu. Entonces estamos viendo que estos procesos de guerra y otros están a efectos colaterales. La siguiente. Y estos efectos colaterales están muy vinculados a lo que ya hemos en algunas ocasiones conversado. Lo que pasó en Palestina y en Gaza, y que continúa realmente ahora en Cisjordania. Este modelo Gaza que yo he hablado y que ahora se intenta imponer también en el caso de nuestra hermana Cuba, que se está tratando de, por chantaje, imposición o algunos otros factores, de imponerse incluso en Venezuela luego del secuestro del presidente Maduro. Pero también ahora está Honduras y también está ahora la Patagonia, principalmente de la Argentina, porque estamos viendo que algunos de estos personajes se están moviendo en este contexto de guerra a nivel mundial. Además, parte de esta dinámica de una gran América del Norte, planteada precisamente por el que es el jefe, el ministro o secretario del Departamento de Defensa, ahora se dice de Guerra, que planteó la gran América del Norte, que incluye Groenlandia y Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, todos los países de Centroamérica, la propia Cuba, están amenazadas de ser parte de una gran América del Norte, e incluso Colombia, Ecuador, Venezuela y otros. Y en el otro extremo está Patagonia, a través del rol que tiene Milei conjuntamente con Netanyahu, que como ustedes ven, si ponemos nuestra imagen a un lado, están ahí arrejuntados. Si mi imagen la pone a un lado, Pedro, para que se pueda ver la imagen inferior que está en el centro. La pongo al lado izquierdo, ¿no? Donde se pueda ver la foto que está en la parte inferior. ¿Le parece ahí, doctor? Ah, correcto. Esa foto es muy simbólica, porque tenemos casi como los actores principales del impacto que se está dando en nuestra América. Está Donald Trump, Netanyahu, Milei, el eje del mal. Y en el centro, uno de los beneficiarios, en el caso de Honduras, el expresidente Hernández, todos asociados a inversiones muy críticas y muy peligrosas incluso. La siguiente. Y para cerrar esto, porque hemos señalado los aspectos relevantes de esta economía vinculada al ámbito financiero, el rol de las familias Rothschild y la familia Rockefeller y otras, obviamente, de algunos de estos grandes bancos y también de fondos de inversión en la economía de nuestros países y del mundo, y cómo se incita a las guerras y al caos. Próximamente hay una reunión, esta semana, si no me equivoco, entre Donald Trump y Xi Jinping, el presidente de China. Se da un contexto muy crítico, como ya lo hemos en cierta manera descrito. Se da un contexto en que Irán ha logrado en forma realmente espectacular resistir y demostrar que es posible detener, no podemos decir vencer, pero sí detener a este gran imperio del águila
que lo vemos ahí como una figura con Donald Trump, y en ese contexto hay una reunión con China, porque en el fondo el conflicto mayor para estas nuevas épocas de la historia vinculado al desarrollo de la economía desde el capital, y esta es una diferencia importantísima con el desarrollo de la economía desde los procesos que se vienen con la impronta de las teorías del marxismo, obviamente adecuada a los momentos presentes, como la que está haciendo en el caso de China el Partido Comunista de China. Estamos viendo dos modelos que se están confrontando, una llamada de libre empresa, que como hemos visto no es tan libre ni tan empresa, porque más que las de empresas son realmente estos grandes fondos de inversión los que están manejando la economía, y no tan libres porque controlan directa o indirectamente la economía del mundo, a lo menos del mundo occidental. Se confronta al otro mundo, al sur global, representado principalmente por China, cuya conducción es del Partido Comunista, cuya concepto del desarrollo está asociado al desarrollo del Estado, al rol de lo público, que no excluye el rol de lo privado, principalmente en el manejo del mercado mundial, pero es otro tipo de sistema. Es el conflicto real, porque eso significa que los Rothschild, los Rockefeller, los JP Morgan, los Chase Manhattan, BlackRock, Vanguard, saben que ahí que está el futuro del mundo realmente. Ellos no van a ser parte necesariamente de ese proceso, y por eso son los enemigos principales, China y el sur global. Aspiramos que los pueblos del mundo, así con la resistencia que se está dando en Irán, la que se está planteando también desde Cuba, la que está asumiendo incluso el pueblo mexicano con su presidente, el pueblo colombiano con Petro, nos llama a la reflexión profunda de que es necesario resistir para vencer, y que los enemigos reales, a más de los propios que están en cada uno de los países, a lo interno, que a final de cuentas en algunos o mayoría de los casos todavía se deriven a través de procesos democráticos, cuanto esto existe, pero realmente el contexto mundial incide directamente en estas circunstancias. Por poner un ejemplo muy inmediato, Ecuador, hubo escasez de gasolina hace 2 días, fruto de la subida de los precios de la gasolina. ¡Qué ironía! Ecuador es productor, exportador de petróleo, pero tiene que importar todos los procesos y productos elaborados con el petróleo, que no lo hacen en el Ecuador, lo hacen principalmente en Estados Unidos. Y entre la exportación de petróleo y la importación de estos derivados del petróleo, sucede de que salimos con saldo en contra. Esto es como la deuda pública, la nuestra, que está por 70.000 o más millones de dólares. En este momento se ha incrementado, porque los intereses, en el caso de Ecuador, como tenemos el patrón dólar funcionando, pero igual los intereses se están incrementando, afectan directamente a nuestra economía, porque para pagar más significa invertir menos, o sea, menos hospitales, menos escuelas, menos servicios. Conclusión: el hambre se amplía y la corrupción avanza, y también la delincuencia, porque esta economía de guerra está asociada a una economía vinculada al rol del 30% de la economía ilegal que hay en el mundo, que está relacionado con todas las formas de narcotráfico y otras partes de lo que es parte de esta economía occidental capitalista. Ese es el enemigo real, y tenemos los nombres, los apellidos. ¿Quiénes son? Rothschild, Rockefeller, Vanguard y otros. También los de inteligencia artificial, como lo que hemos mencionado. Gracias. La siguiente para cerrar, por favor.
comparte, opina por el derecho a la verdad. Importantísimo. Gracias.